Para nosotros, con el día de hoy, finalizan 15 días de trabajo intenso en la calle, en los barrios, en los polígonos industriales, repartiendo propaganda, hablando con los trabajadores, en realidad lo mismo que venimos haciendo día tras día durante estos 30 años que cumple el partido en este 2014 y durante estos casi 30 años que cumplen también los colectivos de jóvenes comunistas, en su caso, el año que viene. Para los comunistas, para las comunistas, las elecciones no son en absoluto el escenario de lucha fundamental. Son desde luego un escenario de combate importante. Son un escenario de lucha en el que la voz de los hombres, de las mujeres que formamos el Partido Comunista de los Pueblos de España tiene que hacerse sentir cada día que pasa un poco más alto. Porque una voz cada vez más alta de los comunistas y de las comunistas es una voz más alta, más fuerte para el conjunto de la clase obrera, para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Vivimos inmersos desde hace 7 años en una de las peores crisis capitalistas que ha atravesado este sistema natural y, como es lógico, se ha estado desarrollando esta línea de trabajo en las mismas claves en las que se ha estado desarrollando aquí. Y cerrará el acto el camarada Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España y cabeza de lista en estas candidaturas europeas. Yo, sin más, reiterarle las gracias por estar aquí y le dejo la palabra directamente al compañero Joaquín. Compañeros, compañeras, camaradas, desde los colectivos de jóvenes comunistas agradecerles a todos la presencia en esta asamblea meeting con motivo del cierre de la campaña electoral de las elecciones europeas. Nuestro lema: salida de la Unión Europea, de la OTAN y del euro. Todo para la clase obrera. Hace un tiempo un compañero, un camarada, me preguntaba, hoy militante de la juventud, me preguntaba que por qué nosotros no defendíamos a todos los estudiantes. Mi respuesta fue franca: nosotros solo defendemos a los hijos e hijas de la clase obrera, al estudiantado de extracción obrera y popular. A los otros, a los hijos de la burguesía, a los niños de papá y de mamá, a los pijos, esos ya se defienden solos. Esos, en medio de esta crisis capitalista, siguen en sus colegios de pago, en sus institutos privados, en sus universidades elitistas de miles y de miles de euros. Y cuando salen de esas universidades van directamente a la empresa de papá, a la empresa de su tío o del amigo de la familia, porque no son ninguna alternativa al capitalismo. Pero el voto al Partido Comunista es un voto consecuente, es un voto de organización, es un voto a hombres y mujeres militantes que tienen millones de horas de lucha sindical, de activismo político, de militancia, de lucha heroica por la clase obrera. Y lo decimos claro, es un voto de lucha, una lucha dura, una lucha de largo recorrido por la construcción del socialismo y la ruptura de las cadenas. Pero si algo podemos prometer los comunistas es que la lucha, a pesar de todos los obstáculos, es una lucha que será hasta la victoria, compañeros y compañeras. Hoy más que nunca, socialismo o muerte, venceremos. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Y ahora les dejo con la camarada Tatiana Delgado. Tatiana Delgado es bajita. A ver, que ayer me dijeron que me puse el micrófono justo delante de la cara, salí mal en todas las fotos. Bueno, camaradas, compañeros y compañeras, antes que nada agradecer al Comité Insular, a la organización en Gran Canaria que me hayan invitado a participar en este meeting de cierre de campaña. Solo he estado aquí una vez, hace 5 años, y alguien me dijo que después de escucharme se afilió al partido, a ver si hoy también tenemos suerte. Como ha explicado los camaradas que me han antecedido en el uso de la palabra, esta Unión Europea
a la que pertenecemos en contra de nuestra voluntad, de la voluntad del pueblo canario y de la voluntad del pueblo español, es la Europa de los monopolios, de un capitalismo en su fase imperialista que lo que da a la raza humana, a los humanos, es explotación, expolio e infelicidad. Y nuestro lema, aparte de decir qué es lo que proponemos nosotros, los comunistas y las comunistas, aparte de la salida de la Unión Europea, el euro y de la OTAN, campañas en las que y luchas en las que llevamos más de 20 años, ¿no? Pues lo que proponemos es organización y lucha, es un clásico. Lo hemos cantado, lo hemos gritado en todas las manifestaciones, lo hemos escrito 1000 veces, hemos hecho 1000 pintadas y hemos hecho 1000 carteles. Pero que es la organización y la lucha lo que ha proporcionado, lo que ha posibilitado que los pueblos construyan su futuro. Hemos recibido esa herencia de las personas que nos antecedieron en la lucha, esa tradición de estar ahí leales y fieles a un compromiso, y hemos recibido, pues para mí eso es una tradición, es participar, es estar, es creer que si seguimos en esa batalla conseguiremos cambiar las cosas, conseguiremos construir el mundo mejor en el que creemos. Desde esta organización, analizando la situación de la lucha de clases en este momento, seguimos creyendo en que la clase obrera tiene que estar liderando el proceso de cambio y de transformación social. Por eso proponemos dos fórmulas, dos modelos organizativos donde la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras de este país, son los que tienen que estar en el centro protagonizando ese proceso. El Frente Obrero y Popular por el Socialismo y los CUO, en el que la clase obrera, junto con otros sectores populares que están sufriendo esta crisis capitalista, sufriendo el capitalismo en general, lidere el proceso y proponga un cambio, y podamos decidir sobre nuestra vida, podamos protagonizarla. Así que los comunistas y las comunistas del PSPE soñamos con un mundo sin clases y sin patriarcado, donde todas seamos iguales, plenas y felices, y podamos construir entre todas una vida digna de ser vivida. Salud, camaradas, compañeros y compañeras. Es una suerte compartir este meeting con camaradas que están construyendo el partido aquí en Canarias, con el camarada Joaquín de esa juventud que llega con tanto impulso y con tanto entusiasmo de combate, y con la camarada Tatiana que nos viene de Tenerife siempre a colocarnos, además de una manera particular, su especial reivindicación sobre la situación de la mujer en el capitalismo, evidentemente doblemente sometida a una opresión superior y cuyas condiciones de vida evidentemente son más duras que las del conjunto de la clase obrera. Y que menos que situar la responsabilidad de sus compañeros de lucha, de hacer en general de la lucha de las mujeres un elemento central de nuestras luchas políticas. En ese sentido, Tatiana nos ha aportado muchas cosas, nos ha enseñado muchas cosas de cómo colocar el tema de la mujer de una manera protagonista en la propuesta política del partido. Cerramos una campaña electoral en la que la organización comunista comparece con unas propuestas que nada tienen que ver con la del resto de partidos políticos. Como alguien decía antes, eso se expresa además de que por primera vez en unas elecciones hay una sola papeleta que lleva la hoz y el martillo, el símbolo de la clase obrera. En esta ocasión, las diversas organizaciones reformistas que se reclaman, sí, ellos sí se reclaman de la clase obrera,
pero son organizaciones reformistas que no luchan contra el capitalismo, han decidido esconder los símbolos históricos de la clase obrera porque consideran que eso no es bueno para su marketing electoral. Y como consideran que no es bueno para su marketing electoral, pues uno lo cambian por unas flores, otros lo cambian por la foto de un Jesucristo Superstar, otros lo cambian por cualquier otro símbolo que nada haga referencia a las posiciones de la clase obrera. No hay un solo símbolo que haga referencia a las posiciones revolucionarias de la clase obrera. Pero el Partido Comunista, convencido y con orgullo de las ideas que defendemos y del proyecto político que le dirigimos al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, no ocultamos nuestra identidad, así como no ocultamos nuestro proyecto político revolucionario, donde le decimos a los trabajadores y a las trabajadoras que dentro del capitalismo no pueden esperar absolutamente nada. Que la clase obrera en este capitalismo agónico no va a recibir nada que pueda mejorar sus condiciones de vida. Que este capitalismo que se muere, que este capitalismo senil ya no va a poder volver al capitalismo del año 2000 o del año 2003, cuando la euforia de la especulación inmobiliaria permitió al capitalismo un proceso de acumulación muy corto de 13 años, para consecuencia de ese proceso de euforia económica capitalista, hundirse en la mayor crisis que el capitalismo ha tenido en su historia. El capitalismo no va a volver a esos tiempos del pasado. La historia siempre camina hacia adelante y el desarrollo del capitalismo hacia adelante es mayor violencia, mayor explotación, más guerra, más dominación sobre el conjunto de la clase obrera y más desigualdad social. En el capitalismo nadie puede creer que en el futuro se van a resolver sus necesidades más elementales, hablando y tratamos de hablar de las necesidades de la grande mayoría. El capitalismo puede desarrollar niveles de barbarie muy superiores a las que nosotros seamos capaces de imaginar. Ya lo hicieron con la Segunda Guerra Mundial, con el recurso que hizo el capitalismo al apoyo del nazifascismo para remontar la crisis capitalista del año 1929. Y eso se expresó en esos 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, muertos que el capitalismo tuvo que ocasionar para recomponer su tasa de ganancia. Pero el escenario anterior que el capitalismo desarrolló de violencia extrema, en el próximo futuro será de una violencia superior si la clase obrera y el conjunto de sectores populares, el movimiento comunista internacional, no levantamos con fuerza a la lucha de la clase obrera para impedir que el capitalismo llegue a ese estado de violencia extrema para el que se prepara todos los días para tratar de recomponer la crisis capitalista mayor que ha tenido nunca en la historia. Esa es la responsabilidad histórica ante la que nos enfrentamos hoy el Partido Comunista de los Pueblos de España, los colectivos de jóvenes comunistas y el conjunto de organizaciones revolucionarias que estamos en el movimiento comunista internacional. Camaradas, compañeros y compañeras, hay que abrir los ojos a lo que está ocurriendo en el mundo. Basta mirar un telediario, mirar una página de portada de periódico, para que podamos tomar todos los datos de la barbarie que hoy se está desatando contra la clase obrera. Una noticia que salía, me parece que era ayer, en relación a la huelga de los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Los valientes obreros y obreras de la Coca-Cola que llevan en la planta de Santa Perpetua de Mogoda una huelga de 7 meses contra un ERE que trata de imponer el capital monopolista que es esa empresa de la Coca-Cola. Tienen previsto despedir a 700 y pico trabajadores en un momento en que su cuenta de resultados arroja un saldo de cientos de millones de euros de beneficio en el último ejercicio económico. Y a pesar de ese ingente beneficio empresarial que ha tenido en el año pasado, la empresa argumenta que tiene que despedir a más de 700 trabajadores y trabajadoras. El colectivo obrero de Santa Perpetua de Mogoda se plantó en huelga y lleva 7 meses de huelga resistiendo con la solidaridad al conjunto de la clase obrera,
con la solidaridad del Partido Comunista de los Pueblos de España, que hemos estado estos 7 meses luchando con ese colectivo de trabajadores, y con los comités para la unidad obrera, organizando la unidad de la clase por encima de las distintas fracciones sindicales. En función de una sentencia del Tribunal Supremo de estos días pasados, de la Audiencia Nacional, que dijo que la empresa podía seguir con los despidos que estaba haciendo, no tanto los de 2015 y 2016, que era hacer mucho futurología, pensar que en el 2015 o en el 2016 la empresa tendría que despedir trabajadores. En función de eso, que es una derrota para la clase obrera, porque siempre el aparato judicial es el aparato judicial de la burguesía, y por tanto los tribunales sirven para defender los intereses de los grandes capitalistas. La empresa ahora lanza un ataque descarado contra los trabajadores, lanzando una propuesta de despedir este año a 53 trabajadores menos, a cambio de que los trabajadores acepten que entre los despedidos estará el comité de empresa, y que se despedirá al comité de empresa a cambio de que 53 trabajadores no sean despedidos. A esa situación estamos llegando, camaradas. Es decir, un elemento que inclusive desde el punto de vista de la formalidad democrático-burguesa es absolutamente ilegal. No se puede despedir al comité de empresa. Pero la empresa arrogante, porque en función de la sentencia de la Audiencia Nacional se siente envalentonada en estos momentos, y porque tras 7 meses de huelga, lógicamente hay un nivel de agotamiento y de dificultades económicas gravísimas para ese colectivo de trabajadores, la empresa, demostrando su auténtico carácter de clase, su auténtico carácter de la dictadura del capital, que es lo que son los capitalistas y lo que son los grandes empresarios, auténticos dictadores del capital, agarran y lanzan esa propuesta insultante de despedir al comité de empresa a cambio de que se despidan a 53 trabajadores menos. Quieren crear la división dentro de los trabajadores. Quieren crear el debilitamiento de ese bloque de resistencia que ha sido la planta de Santa Perpetua durante estos 7 meses. Y ahí siempre el reto, compañeros y compañeras, será qué es lo que hace la clase obrera. Y se enfrentará a este colectivo de trabajadores y trabajadoras a una decisión tremendamente difícil, de una altísima responsabilidad. Porque el colectivo de Coca-Cola, que lleva todos estos meses en lucha, es un auténtico símbolo para el conjunto de la clase obrera de cómo se planta cara, y la unidad de la clase permite mantener la defensa de los derechos de los puestos de trabajo. Y se enfrenta hoy a una altísima responsabilidad, la de defender sus posiciones de clase frente a la patronal, la de decir que no se acepta el chantaje, aunque se despidan a los 133 trabajadores que tienen previsto para este año, y defender a su comité de empresa, que es la representación democrática de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de trabajo. Y decir que aquí seguimos exigiendo que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras elegidos como representantes de los obreros en los centros de trabajo. O puede que no resistan, que el chantaje de la empresa sea muy fuerte, que las fuerzas flaqueen, o que algunos piensen que es el mal menor, y como esos que también dicen que aceptar la dación en pago es una propuesta electoral, como hacen algunos, y hacen como mal menor también lo aceptan, la dación en pago, como una propuesta política interesante, pues es posible que hicieran eso. No sabemos qué es lo que harán los trabajadores y las trabajadoras, pero los miembros del Partido Comunista que estamos luchando con ese colectivo obrero, sí le vamos a decir lo que nosotros creemos que tienen que hacer, lo que es su responsabilidad hacer: negarse a que la empresa despida al comité de empresa, negarse a ese chantaje de a cambio de 53 despedidos menos que se despida al comité de empresa. Eso es lo que tiene que hacer ese colectivo de trabajadores, y defender lo que hay que defender, porque si no defendemos nuestros derechos, mañana, compañeros y compañeras, la patronal vendrá a arrancarnos todavía más derechos de los pocos que nos van quedando. Eso es lo que le dice el Partido Comunista. Pero ¿qué le va a decir Izquierda Unida? Le van a decir que es el mal menor. Ellos le van a decir que es el mal menor.
Que hombre, tenga en cuenta que hay gente que tiene hijos, hay gente que tiene hipoteca, que no la puede pagar. Entrarán a esas consideraciones, que son ciertas, que la gente tiene ese tipo de problemas. Pero compañeros y compañeras, los problemas que hoy vive la clase obrera no se van a resolver con paños calientes. Es necesario resistir, luchar y resistir para conseguir vencer. Y la responsabilidad de un partido comunista es enseñarle a la clase obrera cuál es la fuerza de la clase obrera unida y cuál es el proyecto estratégico de emancipación de la clase obrera, y que no se pueden hacer concesiones, porque si hacemos concesiones pequeñas, compañeros y compañeras, ese es el principio de nuestra derrota y nos empujarán hasta tirarnos por el precipicio para abajo. Vivimos tiempos difíciles y complicados. Y el Partido Comunista tiene la responsabilidad de decirle a la clase obrera que vivimos estos tiempos. Que el capitalismo, como no tiene solución, va a realizar crímenes brutales contra la clase obrera. Está realizando hoy, realiza desde hace tiempo crímenes brutales contra la clase obrera. Allí hay un dato publicado, y que se publica así como si no pasara nada. Pero el presidente Obama, premio Nobel de la Paz, como ustedes sabrán, en su primer mandato, mediante la utilización de drones, es decir, aviones de alta tecnología dirigidos desde un ordenador en Washington, ordenó el asesinato de más de 3.000 personas. El proyecto de los grandes monopolios y del imperialismo, la clase obrera solo tendrá mayores tasas de explotación. Porque la Unión Europea es una herramienta de los grandes monopolios para penetrar en el tejido productivo de todos los países, arrasar con los sectores de la pequeña y mediana empresa, controlar absolutamente toda la producción mundial. Estamos ante un proyecto que no es un avance y no es una modernización del sistema capitalista, sino es la expresión de su agotamiento histórico. Es la expresión de su grado de incapacidad para resolver los problemas que el capitalismo, tiempo atrás, como fuerza progresista y modernizadora, hace ya mucho tiempo sí pudo aportar al conjunto de la humanidad. Pero esa etapa que acabó hace ya mucho tiempo ha entrado en las fases de agotamiento e incapacidad absoluta de resolver los problemas más elementales de la clase obrera. Vean ustedes, se publicaba un dato de estos días en la que se dice que el 20% de los trabajadores en paro en este país llevan más de 3 años buscando un trabajo. Eso significa 1.200.000 personas que llevan más de 3 años buscando un trabajo. No quiere decir que los otros, hasta completar los 6 millones, no lleven varios años buscando el trabajo. Quiere decir que en estos 3 últimos años trabajaron alguna vez y por eso no entran en la estadística. Trabajaron 15 días y hace un año, y entonces por eso no entran en las estadísticas, compañeros y compañeras. Pero tenemos aquí en Canarias de una manera especial al 70% de nuestra juventud que no tiene trabajo. Y preguntamos, ¿alguna de las fuerzas políticas que se presenta a estas elecciones va a dar trabajo a ese 70% de la juventud? Ninguna. ¿Va alguna de esas fuerzas políticas a resolver el problema de las 4 millones de trabajadoras y trabajadores que no cobran un solo céntimo de subsidio de paro? Ninguna. Nosotros sí. Vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de gobierno. Claro, nosotros si hablamos de gobierno, hablamos de gobierno obrero, hablamos de poder obrero, hablamos de poder de los trabajadores, hablamos lógicamente de nacionalización de la banca, de los grandes sectores estratégicos de la economía. Y entonces estamos hablando ya de otro país, estamos hablando de otro sistema. ¿Qué haría el gobierno obrero si mañana avanzara la lucha de los trabajadores y se constituye el poder obrero? ¿Qué medidas haríamos nosotros frente a la situación que tiene hoy el país? Pues está ahí en el programa electoral del partido lo que nosotros haríamos. Y con respecto a la población en paro en concreto, ¿qué es lo que haríamos? Pues haríamos, y el primer día lanzaríamos un decreto diciendo que esa propuesta de seguro de paro indefinido que nosotros tenemos en nuestra propuesta electoral, automáticamente todos los trabajadores y trabajadoras que están en paro pasan a cobrar el seguro de paro que les tuvieron derecho en el momento de su despido, que ya se les agotó, pero que nosotros les restituimos hasta que se resuelva la situación de paro en el país. Eso haría un gobierno obrero.
Un gobierno obrero publicaría al día siguiente un decreto en el Boletín Oficial del Estado en el que diríamos que el gobierno obrero ha decidido la nacionalización de todos los bancos, de todos sus recursos económicos y materiales, y a partir de ese momento pasan a pasar bajo la administración del Estado. No crean que es una cosa tan difícil. Ocuparía una página malamente. ¿Vale? Los capitalistas lo han hecho cuando ellos lo han necesitado, cuando han visto que esos bancos se le iban a la quiebra, cuando resulta que Nova Caixa Galicia, ¿no?, se le iba a pique, y la otra de la Caja del Mediterráneo, agarraron y la nacionalizaron. Lo hicieron los capitalistas para salvar los intereses de los capitalistas. Pues bien, lo vamos a hacer los obreros, pero no con los que estén en quiebra, sino con los que tengan el dinero que le han robado a la clase obrera. Y esas casi 400.000 viviendas que le robaron a la clase obrera. El año pasado, compañeros y compañeras, fueron 50.000 viviendas que la banca le quitó a los trabajadores y a las trabajadoras. Y la mayoría de esas viviendas eran de primera residencia. Pero no es que esa cifra esté disminuyendo con el desarrollo de la crisis. No es que esa cifra esté disminuyendo porque ya dicen los jerarcas del PP y esa gente que estamos empezando a salir de la crisis y que la cosa se remonta. No. En el año anterior fueron menos. En el año 2013 con respecto al 2012 aumentaron las viviendas ejecutadas un 11%. ¿Por qué pasa eso, compañeros y compañeras? Eso pasa sencillamente porque hay gente que aquí perdió su vivienda de entrada. Los que el primer golpetazo de la crisis los dejó en el paro, en la miseria, y hubieron un montón de cientos de miles de viviendas que le quitaron los bancos. Pero hubo gente que haciendo un esfuerzo heroico, un sacrificio extremo, iban todos los meses a pagar la cuota al banco, aunque no tuvieran para comer. Porque lo primero es pagar al banco, para que no te quiten la casa y no te dejen en la calle. Pero después de llevar varios años haciendo ese esfuerzo extremo y de privaciones en las condiciones de vida, resulta que ya no aguantan, que no consiguen trabajo y el banco se queda con las viviendas. Y ahora mismo hay la expectativa de que va a volver a subir el total de cifra de viviendas expropiadas por los banqueros y que la banca volverá a tener un inmobiliario del orden de 80.000 millones de euros, que significa una auténtica bola de nieve que vuelve a colocar el sistema otra vez al borde de la quiebra, producto de esa dinámica. ¿Qué hacemos ante esa situación? Hacemos como dicen los reformistas y colocan en su programa electoral que proponen la dación en pago para que no le vayan a reclamar pues a su tío, al cuñado, al suegro que le avaló. Y eso parece ser que es una propuesta fantástica que hasta la ponen en el programa electoral, cuando la realidad es que le siguen quitando la vivienda y siguen dejando a la gente en la calle. ¿Y cómo es posible poner eso como una propuesta electoral progresista? Claro, en la lucha ideológica, si no estamos los comunistas, eso queda progresista. Pero si estamos los comunistas colocando propuestas reales, estratégicas, de fondo para resolver los problemas de la clase obrera con una concepción de clase, evidentemente entonces esas propuestas de carácter reformista quedan en evidencia. Esa es una lucha dura y difícil que tenemos que llevar adelante. Es una lucha dura y difícil que la clase obrera tiene que entender que la tiene que dar. Que su fortaleza es organizarse con su partido comunista. Que el único elemento que puede confrontar con la Europa de los grandes monopolios, con las políticas de guerra de la OTAN, es una organización revolucionaria que no hace ningún tipo de pactos ni de concesiones con el enemigo de clase. Que la única forma de enfrentar esta situación y tener un futuro para nuestro pueblo, tener un futuro para nuestra juventud, tener un futuro para la humanidad, es empezar a levantar una alternativa al capitalismo. Y que una alternativa al capitalismo, compañeros y compañeras, no se levanta con buenas palabras, con propuestas de honestidad, de gestión eficaz del sistema. Todo eso no sirve absolutamente para nada. Lo único que realmente puede cambiar la situación actual que estamos viviendo es un cambio radical, histórico, en el que la propiedad social sustituye a la propiedad privada, a la gran propiedad privada capitalista,
la expropiación de los grandes monopolios, la expropiación del capital financiero, y con eso empezar a construir un país sobre bases nuevas, con el protagonismo de la gran mayoría social, que es la clase obrera. Ese es el elemento esencial. Y cuando el Partido Comunista sale a la calle a hablarle claramente a la clase obrera, diciéndole a la clase obrera cuál es el programa que le corresponde a la clase obrera en este momento histórico, es cuando la clase obrera puede empezar a sentirse fuerte, porque en ese momento la capacidad de engaño, de maniobra y manipulación por parte de los capitalistas se va reduciendo, se va estrechando. Y en la medida que la clase obrera crece, se fortalece, adquiere conciencia de que dentro del capitalismo no puede esperar nada, entonces la clase obrera cada día se va convirtiendo en una clase más fuerte y los capitalistas van siendo cada vez más acorralados por el avance imparable de la clase obrera. Ese es el reto. Por tanto, compañeros y compañeras, cualquier lucha es importante. Da igual que sea una campaña electoral. Construyamos el poder obrero, unamos a la clase en los comités para la unidad obrera, trabajemos con firmeza, con valentía y con decisión, compañeros y compañeras, la victoria será nuestra. El Partido Comunista de los Pueblos de España le llama hoy y le va a llamar siempre a la lucha para la victoria, por la lucha de la clase obrera, por la victoria de la clase obrera. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva el internacionalismo proletario!